Sí. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a arrancar con el seminario anual de escuela. Hoy van a trabajar Celia Calvo, AME de la Escuela Rubiana de Montevideo, y Antonio Lacete, AE de la Escuela Rubiana de Montevideo. Y bueno, vamos a seguir con este seminario anual. Es el segundo del año. Y bueno, arranca Álvaro Rosa. Arranco. Buenas noches. Gracias a la escuela y a la organización de los presentes. ¿Se escuchan? Un poquito más fuerte. ¿Sí? Hablar más fuerte. Muchas cosas. Ahí también. Hola. Sí, señora. Hola. 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 Listo. Sí. Desde ya pido disculpas. Hay muchas cosas sobre hablando de eso. Bien. Seminario anual de escuela. Vamos a ir presentando de a uno. Y al principio tenía como un texto que era como muy amplio y abarcativo, y luego en realidad iremos presentando a lo largo del año. Me quedaron con muchas cosas de las que quería hablar, pero bueno, finalmente quedó esto. Y terminé hoy de tarde con unos cambios que me llevaron a ir al consultorio. Bien, la ética del psicoanálisis, de eso va la cosa, es ética fundada sobre el deseo. Es una ética del deseo. Juicio sobre elección y a la vez cuestión técnica en lo particular de cada caso. Los límites de la ética en psicoanálisis coinciden con los de la práctica de aquel que recibe una demanda y se supone que tiene algo para dar al respecto. Lo que el analista tiene para dar no es más que su deseo, al igual que el analizante, hacerle saber de que es un deseo advertido. ¿Qué puede ser un deseo tal? El deseo del analista principalmente. Podemos, de todos modos, ir anticipando, decir lo que no puede ser. No puede desear lo imposible. Se entra en el análisis en una búsqueda infructuosa, causa de la demanda, cuando el sujeto sufre de más y justifica nuestra intervención. Hay un penal propio inherente a habitar lo simbólico, ya que el goce o satisfacción plena están interdictos por el hecho de hablar. La satisfacción por hablar está contaminada por la palabra. Es alrededor del agujero central de la figura del toro. Este es el seminario que parece que va adelantando con muchas cosas que después se abren en otros años. Ideas de lo real, del objeto va, que están germinales. Decía, por ejemplo, esto que empieza ya a plantear algunas cuestiones topológicas. Bueno, eso sí lo leí. Es alrededor del agujero central del toro que gira todo el movimiento subjetivo del inconsciente organizado en relaciones significantes. Para recordar el recordatorio de esto, aquello de la cámara de la rueda de la bicicleta, por ejemplo, ¿sí? Y cómo la demanda va girando. Se me ocurre ahora decir que para que se va girando en torno al pelo central, y conforme va dando vueltas, va formalizando el deseo. Se me ocurría pensar ahora en las cosas estas de último momento, que para que dé vuelta, gire y pueda dar una vuelta completa, al menos una primero, en un análisis, dice la CAM 2,
Son las intervenciones, los actos analíticos los que posibilitan que ese girar de la demanda pueda ir avanzando hasta recorrer toda la circunferencia del todo. No sé si se entendió algo, si no, vayan y fíjense en las figuras. No me dio tiempo para traer nada. Freud ya le llama das Ding, objeto perdido, recuerdo anterior a simbolización, primer exterior, lo más íntimo y lejano, extremo, le llama Lacan, exterioridad inferior. El otro absoluto del sujeto, una nueva alteridad, no es simbólica ni imaginaria, que se trata de volver a encontrar. Esto va a tener consecuencias sobre conceptos como transferencia y fin de análisis. Habla bastante de fin de análisis en este seminario también. O sea, das Ding como fuera de significado. Es para evitar el error del encuentro, la cosa, con das Ding, que aparecen referencias a lo bello. Por ejemplo, en el discurso del paciente empiezan las referencias a lo bello, al bien, la resignificación de una pulsión destructiva da lugar a este discurso donde lo bello, lo bueno, aparece en el discurso. Es una barrera del bien y de la belleza. Digo, repetición, el inconsciente es entonces respuesta a ese núcleo. Un recordatorio que noté acá tenía que ver con que goce, que para poderlo situar, es un término que también Lacan toma del derecho como otros, proviene del derecho y lo toma como aquello de derecho a un sujeto. Digo esto por aquello de que nada fuerza a nadie a gozar, salvo el superyo, según Freud, instancia moral, que exige renuncias de la pulsión y cuanto más se somete el yo al imperativo categórico de dicha instancia, mayor resulta ser el castigo, mayor también la culpabilidad. Cuanto más paga, más debe. Eso me hace acordar a Guay. Bueno, en definitiva, más que prohibir, no se trata tanto de prohibición, sino de un imperativo. El síntoma también está vinculado estrechamente al concepto. Sabemos que hay una cara del síntoma que es goce. En las obras de arte, por ejemplo, el equivalente al objeto como a chica, lugar de captura del otro, Lacan dice en un pasaje que Joyce me presentó a gozo escribiendo. Lo que quiero decir es, goce vamos a encontrar siempre, ¿sí? No hay una ausencia de goce, lo cual no quiere decir que no se pierda. Se pierde a lo largo de un análisis, pero va cambiando el lugar y hay diferentes formas de encontrarnos con el goce. Por eso decía, una es en el síntoma, en términos aún freudianos, la sublimación. Lacan lo va a tratar luego como síntoma o en el propio fin de análisis. ¿A qué se refiere que dos términos tan diferentes como síntoma y sublimación, entonces, se habla siempre de una captura de este objeto? Puedo alcanzar satisfacción en la sublimación o en el nuevo arreglo de voces de síntoma o al fin del análisis. No arreglo de los voces, es una forma de arreglarme con ellos. Forma de recuperación de goce diferente al síntoma en su forma, pero no su finalidad, porque el síntoma es deficitaria, vale decir, la elaboración, ¿cómo que dice? Bueno, no recuerdo ahora el goce parasitario, se llama Isidoro Vega.
En el síntoma es deficitaria. Vale decir que la elaboración de la pérdida estructural, es decir, del objeto A, lo conduce a un displacer a través de la repetición sintomática. Lo que está queriendo decir es que siempre queda un resto, lo que es diferente, porque se intenta acercar ese agujero, imposible de formas muy diferentes. Recorrimos alrededor de la falta, pero decía, me acordaba de unas palabras, espero que sean acertadas, así, de memoria, de Dostoyevski, dar un nuevo paso, cierta nueva palabra es lo que más teme la gente. Esa nueva palabra es lo que permite, sé yo, poder ir girando en la demanda y poder dar lugar, construir quizás el deseo. Me gusta más decir que el deseo se construye que se encuentra. No sé si se encuentra el deseo o se construye. Pero como luego quizás. Decíamos el otro día que se demanda felicidad. En el recorrido del seminario, Lacan da sus razones de por qué esta no es posible y cada uno de nosotros podrá dar cuenta de esto. Se plantea desde el comienzo un fin, o sea, una finalidad y un final. Al final podemos alcanzarlo, lo que implica la pregunta sobre qué es un fin de análisis. Y la finalidad pretendida, sabemos, no hay felicidad, pero a cambio se puede recibir otra cosa. Me estoy adelantando a decir, porque este seminario, la primera vez que lo leí, me había quedado con la idea de que un bajón, cuando terminé hablando del propio deterioro y de la relación. Bueno, entonces me enganché mucho con esto de que a cambio, no hay felicidad, pero a cambio se puede recibir otra cosa. Esto es interesante, esta lógica. Una lógica que en psicoanálisis siempre es importante tener en el horizonte. Aún cuando esa pérdida, por ejemplo, de goce, algo se obtiene. Por ejemplo, la producción de deseo. ¿Qué es del sujeto si muere el deseo? ¿Qué es del sujeto si no se está dispuesto a dar la vida por él? ¿Qué entonces si ni siquiera acceden al estatuto deseante y su inmanencia de no satisfacerlo completamente nunca? Es un costo a pagar para obtener, tal vez, como decía, una nueva letra, un nuevo significante. Freud, al final de uno de sus últimos artículos, Análisis finito e infinito, nos dice que, en último término, la aspiración del paciente se quiebra en una nostalgia irreductible en torno al hecho de que, en modo alguno, podría ser el falo. Esto es lo que conviene recordar en el momento en que el analista se encuentra en posición de responder a quién le demanda la felicidad. La cuestión del soberano bien se plantea ancestralmente para el hombre, pero él, el analista, sabe que esta cuestión es una cuestión cerrada. No solamente lo que se le demanda, este bien, este soberano bien, él no lo tiene, sin duda, sino que además sabe bien que no existe. Al haber llevado a su término un análisis, no es más que haber encontrado ese límite en el que se plantea toda la problemática del deseo. La terminación del análisis enfrenta al desamparo, y en la parte de abajo, la terminación del análisis enfrenta al desamparo en el que el hombre, en esa relación consigo mismo, que es su propia muerte, sin esperar ayuda de nadie. Esto es casi textual. A fin de cuentas, lo único que resta, se me ocurría esto a mí, es la dignidad de soportarlo, de pagar su costo, independientemente de lo trágico o lo cómico, agrego, que incluso Lacan dice que es hacia donde nos llevaba. Lo dice en algún pasaje en el que nos llevaba hacia lo cómico. Sostener el deseo, que es también de algún modo saber hacer con la insatisfacción de la concretud, que es un término que me acerca a un analizante. Es en definitiva estar dispuesto a correr el riesgo, sin riesgo no vale, a perder el conflicto. Elegir como patrón de medida de la revisión de la ética a la que nos lleva el psicoanálisis la relación de la acción con el deseo que la habita. Algo del orden de lo inefable está enredado en ese deseo
Y es que a cambio, siempre a cambio de ese desamparo, se encuentra, por ejemplo, alivio. O por qué no, otro bien. Algo le hace bien al sujeto. Algo hace bien también. Como les puse, debí reescribir buena parte de este texto hoy, trae una experiencia del análisis. Siempre se está construyendo, siempre lo encuentro cambiando, siempre vigente, siempre vuelvo el psicoanálisis. Lo hizo cambiar el texto hoy. Por esto que, respecto del fin de análisis, que es algo que sobrevuela en el seminario de varios pasajes, no es lo mismo plantear la roca de la castración, que es un universal, está planteado como universal, se me ocurre a mí, que atravesar, por ejemplo, el Piedra Fantasma, ¿no? O un significante o síntoma, o las fórmulas que inventa y nos acerca Lacan, que no pueden hacer universo, y que tal vez podamos encontrar que para decir que un análisis terminó, haya que esperar la puesta a prueba del sujeto en relación a su deseo. Entonces veremos que sí, hay algo de un bien, otro en el sentido de lo dicho antes. Como me dicen, en clase me corrigen los textos, si no los puedo comenzar, por lo menos confundirlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora va a presentarse la. Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá. Una noche fría. Y bueno, voy a comenzar un poco confundida. Era la idea. Yo ya la tenía. Porque les cuento que lo que comenzó como un trabajo para el SAE terminó siendo un proyecto para un seminario, un libro, no sé qué. Y bueno, de todos modos, este trabajo que voy a presentar está articulado en torno a una serie de conceptos fundamentales del Seminario 7 de Lacan, en donde trabaja la tragedia, la catarsis, el deseo, la ética y lo bello. A partir del análisis de la figura de Antígona, de la estética kantiana, de la obra de Van Gogh, del poema de Paul Éluard y del lugar del analista, se intenta abrir una vía de reflexión sobre lo que el sujeto no tranza, no negocia, no cede. Un recorrido que no busca conclusiones, sino resonancias, y que encuentra en el deseo y en su persistencia la materia misma de lo que Lacan llama lo más alto de la ética del psicoanálisis. Como bien lo planteaba Álvaro hace un ratito, efectivamente es un seminario, yo no diría bajón, sí es un seminario muy duro. Es muy duro, pero al mismo tiempo es absolutamente conmovedor. Conmovedor al punto tal de poder generar el deseo de pensar, de escribir, de sostener un hilo en esta ética del psicoanálisis y el sujeto, que es el tema de nuestro SAE este año, y el temblor que provoca lo bello, lo trágico, lo real. A partir de la lectura de este seminario nos internamos en una lectura que no busca cerrar sentido, sino abrir preguntas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir no ceder en el deseo? ¿Qué es lo que purifica una tragedia? ¿Qué función ética tiene lo bello? ¿Cómo se sitúa el acto más allá del saber? ¿Qué implica finalmente el título de mi trabajo? Comerse el libro. La escritura aquí no ofrece una doctrina ni una interpretación acabada, es un intento, a veces torpe, a veces feroz, de habitar una pregunta: ¿cómo durar en el deseo sin traicionarse? Así, con la compañía de Antígona, de Van Gogh, de Paul Éluard, de Kant, de Aristóteles y de Lacan, voy a intentar trazar este recorrido. No se asusten. También leía Heidegger. Si fuera poco. Así que tenemos para varios aires o varios aires. La tragedia
que es uno de los ejes centrales a partir de lo cual Lacan va a seguir trabajando esto, como forma dramática ha sido leída desde Aristóteles como una estructura cerrada en torno a un destino inevitable. Sin embargo, lo trágico no siempre está del lado de lo necesario. Muchas veces lo que conmueve en la tragedia es la posibilidad de que aquello que ocurrió podría haber sido evitado. Esta tensión entre lo evitable y lo inevitable es lo que justamente abre la dimensión épica. En Antígona, el acto no es necesario, es decidido, y en esta decisión se cifra su potencia. Ustedes saben, no los voy a aturdir con todo esto, pero esto es una referencia ineludible. Aristóteles, en su Poética, en el capítulo 6, les chusmeo que el libro en realidad se perdió la mitad. Podemos saber por un libro posterior de Aristóteles. Pero en el capítulo 6, Aristóteles define la tragedia como la imitación de una acción grave y completa que por medio de la compasión y del miedo provoca la catarsis de estas pasiones. Para Aristóteles, el efecto trágico no consiste simplemente en conmover al espectador, sino en reordenar su pasión, su afectividad, en relación con las pasiones fundamentales que lo atraviesan, el miedo y la compasión. Pero es Lacan quien da a la tragedia un giro decisivo, ya que no se trata de organizar los afectos, sino de hacer emerger el deseo allí donde el sentido falla. Así, en este seminario, Lacan va a plantear a Antígona como estando en un lugar radical, en el muro del lenguaje, más allá del muro del lenguaje. Esta expresión no es solamente una metáfora poética, sino un modo de designar lo que está fuera del campo del sentido, más allá de lo que puede ser representado en el orden simbólico. Antígona no actúa movida por el bien ni por el mal. Su gesto no es moral, sino ético, una fidelidad absoluta al deseo. Su palabra, palabras de Antígona, cuando le dice a Ismene, su hermana, no nací para compartir el odio, sino el amor, no busca convencer, es una enunciación que corta, que afirma su lugar incluso si ese lugar la va a conducir a su propia muerte. Por eso Lacan dice que ella brilla, que ella es bella en el sentido más profundo y peligroso del término. Lo bello es el resplandor del bien en el borde mismo de lo real. Antígona, al actuar más allá del muro del lenguaje, sostiene su acto sin mediaciones y se convierte en figura de una ética del deseo sin renuncia. Es allí donde Lacan va a encontrar en esta mujer la verdad sin ropaje. No se trata para Lacan de una heroína ni de un modelo ético ejemplar, sino aquella que sostiene en su acto sin ceder, incluso si eso implica, como lo decía hace un ratito, su muerte. Entonces, Antígona, bordea la cosa, das Ding, ese núcleo real que el sujeto no puede nombrar ni evitar. Y en ese borde se afirma sin garantías, sin arrepentimiento y sin retorno. Allí se produce la catarsis, pero no porque ella sufra, sino porque no se enfrenta y nos confronta con lo que ocurre cuando alguien no retrocede con su deseo. De este estremecimiento, es el que nos habla Lacan. Allí aparece lo bello como límite del goce, algo habló Álvaro. Lacan lo pone en relación, de acuerdo a lo que tomé, con Kant. La estética kantiana va a distinguir lo bello y lo sublime. Lo bello es aquello que agrada sin concepto, esto es lo que dice Kant, no es lo que dice Lacan. Lo que produce una forma de armonía entre el entendimiento y la imaginación. Lacan retoma esta distinción y la tuerce, y dice que en el campo del deseo lo bello no es una categoría del gusto, sino un índice del borde.
Lo bello aparece como una traza, como un resplandor, como un destello de lo real que no puede decirse. No hay verdad sin belleza en este punto. Y la ética se convierte así en un rodeo de estética, no como adorno, sino como vía de acceso al deseo. Este gesto, en donde hay una anécdota que Lacan va a contar, que es bien interesante. Él está en Londres de visita, habiendo sido invitado, y su mujer le dice que está el profesor B, que fue un viejo profesor de Lacan, y sabe que está porque reconoció los zapatos. Y entonces, efectivamente, Lacan se pregunta cómo puede ser, y finalmente sí se encuentra con el profesor de, lo leen, está en la página 353 de esta edición, en castellano. Entonces, a través de estos zapatos, Heidegger dice que el ser de la herramienta se revela, porque la obra no representa a un campesino, lo hace presente en su ausencia. No sé si recuerdan la obra de Van Gogh de los zapatos. La belleza no está en los colores o en la forma, sino en el modo en que la obra abre un mundo. Este gesto resuena con Lacan cuando dice que lo bello no oculta el vacío, lo marca con precisión. No nos dice qué ver, pero nos hace ver que hay algo que no puede ser dicho. Y así funciona también la tragedia. Lo bello en Antígona no está en que ella fuera una linda mujer, sino en el resplandor que deja su deseo sin concesiones. Así, lo bello no es adorno, ni equilibrio, ni la proporción griega. Es una función de marco. Pone límites al goce, lo separa de la angustia y permite que el sujeto se acerque al deseo sin devorarse en él. Por eso, Lacan, y por eso las citas que enumeré que iba a trabajar, afirma que el arte, cuando toca la verdad del deseo, no produce goce, sino corte. Y ese corte es ético porque obliga al sujeto a tomar una posición. El deseo, lo real y el estallido. El deseo para Lacan no es lo que se quiere, sino aquello que insiste más allá de la demanda y de la necesidad. Es la marca de lo real en el sujeto. En el acto analítico, el deseo no es interpretado, sino sostenido en su verdad más radical. Ese deseo, cuando no cede, como pasa en Antígona, puede estallar. El estallido no es solo ruptura, es también acontecimiento. Algo se produce en el acto cuando el sujeto se deja alcanzar por lo que en él no transa. El deseo no es una energía que circula, es una posición, es una ética. No cómoda, por supuesto, ni complaciente, ni tampoco heroica. Y es allí entonces que aparece esta función catártica de la tragedia, en donde decía que Aristóteles planteaba que la tragedia produce catarsis, purificación de las pasiones. Lacan retoma esta noción aristotélica para pensar que en una ética no se basa en la adaptación ni en la norma, sino en la purificación, sí, pero del deseo. No es de purgar al sujeto, sino de llevarlo a su punto más alto, al lugar donde el deseo se despoja de sus justificaciones, de sus rodeos, de sus disfraces. La catarsis en esta ética es un desprendimiento, es un despojo, una desnudez. Entonces, la ética y el sujeto de Lacan están entrelazados por una tensión esencial, que es el deseo. En este seminario, Lacan propone una ética que no se funda en la norma, el bien o la utilidad, sino en la fidelidad a lo más íntimo del sujeto, el deseo. No ceder en el deseo es la única posición ética posible. Recuerdo que hace muchos años, cuando se hablaba de este seminario, se planteaba como que cada uno tenía que ser una especie de héroe o heroína trágica en esta cuestión y inmolarse por eso. No, Lacan no plantea eso. Si bien Antígona figura
central de ese seminario encarna esa fidelidad absoluta al deseo, al suyo. No negocia, no calcula, se entrega al deseo y brilla como lo bello. También recuerdo que alguna vez dije que la belleza no siempre es bella. Y ahí es cuando se juega entre dos muertes, la simbólica y la real. La simbólica de la muerte en vida, la real cuando ya no está, y desde ahí irradia una forma de verdad que fascina y perturba. Lo bello, dice Lacan, aparece siempre como borde, que vela lo real, pero también lo deja entrever. Van Gogh, que aparece en este recorrido de Lacan, su locura, su pintura, su cierre final, todo es el acto. Su fidelidad a una visión que no podía decir con palabras, lo llevó a bordear lo real en la tela. Como Antígono, que no cedió, y en ese no ceder, su obra también se vuelve un borde étnico. Vuelvo a repetir, lo bello no es en Lacan decoración. El analista, convocado a ese lugar, no es un maestro, tampoco un terapeuta que guía hacia el bienestar. Álvaro hablaba de esto, de la felicidad. Su función es la de encarnar ese lugar vacío, el resto que hace vacilar al sujeto con su saber. Desde ese vacío, desde ese no saber, el analista posibilita que el sujeto confronte con lo real de su deseo. No se trata de conducir, sino de provocar, no de interpretar, sino de hacer surgir. El acto analítico es ético en tanto apunta a ese punto donde el sujeto puede por fin decir no cedo, no retrocedo y sostengo. Porque efectivamente el seminario es un seminario duro, también es necesario invocar un poco la risa. Que Lacan la invoca en algún punto, en algún momento, habla del derisorio y de la risa, y ya sabemos que si la tragedia toca lo real del deseo en su forma más pura y más devastadora, lo cómico también, aunque abriendo una vía distinta, la del equívoco, la caída, el desfase del sujeto con respecto a sí mismo. En la comedia, el deseo no desaparece, pero se revela en su torpeza, en su absurdo, en su insistencia ridícula. Lacan no desarrolla una teoría sistemática de lo cómico, pero sí, a través de la lógica del chiste, del lapsus, del equívoco, el inconsciente habla como un clown, como un cómico involuntario. Si no, basta ver los lapsus y fallidos de los políticos, ¿vieron? Tremendos. Tropieza entonces con el lenguaje, se desliza, se repite, y en esos tropiezos se hace oír. La risa entonces no es solo goce o descarga, puede ser un acceso al inconsciente, una revelación fugaz de la verdad bajo la forma del chiste. La comedia no está en el polo opuesto de la tragedia, está en su reverso. Allí donde la tragedia nos muestra la fidelidad absoluta al deseo y su precio terrible, la comedia exhibe la dimensión de la falla, del malentendido estructural que habita el sujeto. Nos reímos cuando algo cae, cuando algo se rompe la ilusión del yo, cuando el lenguaje nos muestra su falla. Nos reímos a veces de nuestra propia división. Si el inconsciente tiene estructura del lenguaje, también podríamos decir que opera como este clown o como este comediante involuntario. La risa se produce cuando el sentido tropieza, y en ese sentido puede ser muchas veces un alivio, aunque también una enseñanza. Nos muestra que el deseo es una insistencia que no siempre se eleva a lo sublime. A veces se arrastra, cae y se repite sin saber por qué. Y aún así, en esa torpeza, hay verdad. Una verdad sin tragedia, pero no sin peso. La risa, entonces, no es solo descarga, les decía, también puede ser acto. Cuando el sujeto ríe de sí, algo se suelta, algo cae. Y en esa caída puede haber acto analítico. La comedia, como reverso de la tragedia, también bordea lo real, pero lo muestra bajo el sentido del absurdo. Y en eso, a veces, también permite respirar. Y entonces nos encontramos con Paul Eluard, poeta, una gran figura,
de la poesía universal, del surrealismo. Él escribe un libro que se llama Le dur désir de durer, el duro deseo de durar, que resuena con esta ética. Por algo Lacan trabaja algo de esto. El deseo no es suave ni plácido, es duro, y no apunta al goce inmediato, sino a la duración, a la persistencia. Como diría Borges, a una forma de eternidad subjetiva. El psicoanálisis, ya lo planteó Álvaro, no promete felicidad, no busca curar al sujeto, muchísimo menos de su deseo, sino permitirle que dure. ¿Vieron que ahora hay como una imposición a que uno tiene que ser positivo? Es terrible, ni siquiera se nos permite, es de una imposición tremenda. Entonces, el análisis es que encuentre cada uno la forma singular de su acto. Esa es la ética de no ceder ante el deseo, aunque duela, aunque no haya otro grande que garantice el sentido. Bien. Para terminar, el cierre, comer el libro. Vieron qué raro decir comer el libro, pero muchas veces uno come, no solamente come comida, a veces también se come otras cosas, también se puede comer películas y también se puede comer libros. Se los tragan. Bueno, les debo decir que este seminario lo volví a devorar y uno de mis mayores orgullos es que está todo subrayado y despegado, porque revela que hay alguien, como en el trazo de los zapatos de Van Gogh, que lo leyó y muchas veces. Entonces, Lacan, al final del seminario, en la última parte, no concluye con una síntesis, ni con una fórmula, nada. Dice, es ahí, lo cito, es ahí y solamente ahí donde ustedes deben comerse el libro. No se trata de entender, ni de recordar, ni de citar. Se trata de encarnar lo que ha sido recorrido, de dejar que el texto atraviese el cuerpo y se haga acto. Comerse el libro no es estudiarlo, ni repetirlo de memoria, es incorporarlo, hacerlo carne. No se trata de saber qué dice la ética del psicoanálisis, sino de estar en esa ética. Entonces, Antígona no es una lección, es un gesto. Van Gogh no es una historia clínica, es un trazo sobre el abismo. El analista no es un guía, sino un vacío que permite que algo acontezca. Y el sujeto, cuando no cede, cuando soporta el horror del gastín, de la cosa, cuando atraviesa su fantasma, puede dejar de repetir y hacer surgir algo nuevo. Comerse el libro es finalmente hacerse responsable, no del sentido, sino del deseo, no del saber, sino del acto. Lacan nos deja entonces frente a una ética que no tranquiliza, que no da consuelo, pero que nombra, o más bien bordea, la posibilidad de una verdad sin garantías, de una belleza sin ideal, un deseo sin renuncia, una ética del duro deseo de desear. Perdón, ¿cuál era mi apellido? Del duro deseo de durar. Bueno, que no se enojen conmigo mis amados filósofos. Y como me puse medio poeta finalmente, por la poiesis y todo eso, les voy a leer algo que tiene que ver con todo esto. El duro deseo de durar. Hay algo en el deseo que no muere, algo que no se educa, no se calma, no se resigna, no pide permiso, no se justifica, no retrocede, late aunque no se entienda. Persiste aunque no tenga nombre, dura aunque duele. El análisis no viene a corregirlo ni a sanarlo, viene a dejarlo vivir, a dejarlo decirse si es lo mejor posible o a callar con dignidad. El arte lo roza, la tragedia lo expone, la belleza lo enmarca apenas y el acto lo consagra. Antígona lo supo, Van Gogh lo pintó, Lacan lo nombró y nosotros somos los que deseamos sin saber.
y nos comemos el libro para no olvidar que no hay saber que lo abarque. El deseo no es solución, sino una pregunta. No es una respuesta, es un borde. No es certeza, es decisión. Durar no es resistir, es permanecer fiel a eso que una vez nos atravesó y no se dio. Así, en el silencio de este seminario 7, no queda teoría, queda un temblor, y en ese temblor la ética, el duro deseo de durar. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas y intercambios. Buenas. Bueno, gracias a los dos por el corte y el recorrido que hicieron de este seminario. Bastante complejo, pero extremadamente interesante. Pero el punto es que, escuchándolos a ustedes en el recorte que hacían del seminario, que uno puede hacer más un recorte de este gran seminario, todo gira en torno, parece ser, tanto el uno como el otro de ustedes, y voy a hacer la diferencia en eso, en esto de que parece que, por lo menos cuando uno lee este seminario o escucha los recortes que ustedes hicieron, no nos queda otra más que pensar que parece tener un objetivo que es realmente plantear hacia dónde conduce el análisis, digo, hacia dónde va, qué es lo que los analistas esperamos llevar adelante los análisis que conducimos. Es decir, me parece que es lo que pivotea o circula en todo el seminario, es esta cuestión hacia dónde va un análisis. Y ahí sí particularizo las preguntas. Álvaro, vos hablabas del desamparo. No voy a decir la palabra en alemán porque si algo sale mal, Hilflosigkeit, algo así. Quien lo trabajó bien fue Freud, más que Lacan, esta cuestión del desamparo. Y si uno piensa que en el comienzo de un análisis hay un sujeto que en realidad está en esa situación viva de desamparo en relación al deseo del otro, ¿verdad? Y que vos decías que hacías alusión a los tiempos finales de un análisis. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacer con ese desamparo? ¿En dónde queda ese desamparo? Digamos, ¿cuál es el lugar? Vos hablabas de Sintón, que hablabas de sublimación, en puntos que se tocaban. Es decir, ¿cuál es la resolución que tiene ese desamparo? Que tiene que ver en la relación del sujeto, su propio deseo en relación al deseo de otro. La pregunta sería ahí cómo se vehiculiza el desamparo, en qué se transforma. Y sería me parece que lo interesante yo no voy a recalcular, yo no tiene nada que ver, pero sí, Deseo de no, desear. eso es puro, todo puro. Deseo de desear. No. Sí. El duro deseo de desear. Por eso, el duro En lugar del duro deseo de durar. porque yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, creo que ese lapsus que vos cometés, me parece que hablabas de esta cuestión que vos decías del inconsciente, en el sentido de que al fin de un análisis, el sujeto se da cuenta de lo duro que es desear. El duro deseo de desear, ¿verdad? No de durar, porque de durar, ¿qué?
el duro deseo de desear me parece que explicita o explica mejor o habla mejor de lo que puede ser al fin del análisis. Eso como un comentario en relación a eso. Por eso me gustó mucho ese lapsus, porque me parece que es mucho más rico el duro deseo de desear que el duro deseo de durar. ¿Mm? Y por otro lado, me pareció interesante ese recorte que hacías de lo que dice Lacan ahí en relación a Antígona, en esta cuestión de que ella termina siendo bella porque es capaz, digamos, de alguna manera, de atreverse, digamos, a mostrar el resplandor, ¿verdad?, de lo real. Lo bello como el resplandor de lo real, que tiene una doble cuestión, como lo decías. Una cosa es el velo, ¿verdad?, que aparece como velo, porque lo real es imposible de soportar. Solamente lo podemos soportar a través de un velo, digamos, porque si no se vuelve terrorífico. Entonces yo creo que ahí viene también la cuestión del duro deseo de desear, en el sentido de que, no sé si es una pregunta, pero estoy hablando en torno a lo que te escuché. Me parece que es muy interesante esta cuestión de que al fin de un análisis, en realidad hay un resplandor en relación a lo real. Hay un resplandor de lo real que el sujeto visualiza y que tiene que ver con su deseo. Es un comentario. Y que toca en parte a lo que Álvaro planteaba, que no era encontrar, sino poder construir. Y en ese sentido, creo que entiendo ahora lo que decía respecto al deseo, ¿no? Ese resplandor de lo real, porque lo real como tal es insoportable. Bueno, preguntas, comentarios, todo claro. Bueno, sí, creo que mi pañuelo da para pensarlo. Me voy a encargar de eso. Quédense tranquilos. Creo que respecto del duro deseo de desear y el duro deseo de durar, como dice Paul, el duro deseo de desear, que es mi fallido, me hace acordar a los diálogos de Antígona con Ismene, su hermana, y de esa dureza que tiene Antígona para con Ismene, también en el final, porque no nos olvidemos que en realidad, si vamos a las tragedias antiguas y a las de Sófocles en lo particular, en Edipo en Colona, ustedes se acuerdan de las maldiciones que lanzó sobre sus hijos. Es terrible eso. En realidad, si lo pensamos, podríamos pensar que Edipo fue un tipo que en realidad se alejó de una corte para irse a otra porque le habían vaticinado que él iba a matar al padre. Y para no hacerlo, se va y en el camino se encuentra matando a su verdadero padre, cosa que él no sabía, remarcado por Freud, por Lacan. Pero él estaba feliz con Yocasta y sus 4 hijos, con Polinice, Teocles, Ismene y Antígonas. Pero él tenía un deseo de saber más y de ir más allá, y Yocasta, que tampoco sabía inicialmente, luego como buena mujer siempre lo sabe, perdonen ahí me pongo un poco feminista, sabe que no hay nada más para saber que le convenga, y sin embargo insiste Edipo de tal manera que luego, bueno, ya sabemos, hace el acto de arrancarse los ojos y se va al exilio acompañado por Antígona. Y ahí es cuando lanza la maldición a sus hijos, a Eteocles y a Polinice, que finalmente se cumple y es terrible, es terrible ese punto de la tragedia, de un deseo culpable, es muy fuerte.
Y respecto de lo que planteas en el final del análisis, o qué sé yo, que fue un comentario sobre lo mío y una pregunta para Álvaro, te diría que la dirección o qué es lo que se esperaría de un análisis, lo que se marca como final de análisis, es cuando ya no se trata de comprender, sino de otro acto diferente, que es el de apropiarse. Me acuerdo del Fausto de Goethe, cuando decía para poseer una herencia es necesario apropiársela. Y en ese punto creo que es un acto de apropiación, de tomar, de adjudicarse, cuando el otro ya no espera, cuando el sujeto ya no espera del otro grande, sino que se responsabiliza, como lo leí hace un ratito, por su propia posición, cuando ya no hay excusa ni saber que lo proteja. Es ahí, solamente ahí, que el libro se puede comer. O sea, encarnar el deseo. No es algo trágico encarnar el deseo, qué sé yo, sino... Por eso un deseo que pueda durar. Y en ese sentido, justamente, la línea que pretendía darle era tocar, aunque sea de lejos en este trabajo, el filo de esa apuesta, que es como quien deja una marca en la arena que luego el mar se va a encargar de borrar, que hay algo del deseo que puede durar si el sujeto no cede, si el sujeto aún persiste, insiste. Lo primero que te puedo decir es que me vino a la memoria un poema, un cortito, no me acuerdo, en memoria, que es la idea de Vilariño, ¿no? Una de las más alegres de los escritores. De hecho, el poema solo dice: uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Fin del poema. Ah. Sin embargo, eso que ella dice, yo tomo en una doble vertiente. Ella está escribiendo, ¿sí? En ese acto de escribir, algo está haciendo. Y algo nos está diciendo acerca de la soledad, que ahora llame el alma social libremente. Me acuerdo que hasta dijera una vecina: sos Cristo, Jesús de la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Esa Frase cosa. que Lacan dice, ¿Así? la antigua. ¿Así? Sí. Bueno, o sea, ese punto de la soledad, eso que digo, el propio desamparo, y de que nadie nos ayude, que suena muy rotundo y dramático, trágico y desolador. Y yo no sé en qué punto no tiene un aspecto de alivio. Yo voy a hacer una pregunta porque estamos tan en un ambiente tan trágico. ¿Quién era el Cristo? Uno que pusieron en una cruz. No. Tu vecino lo decía por alguien que llevaba una vida de monasterio. Decía, cada tanto decía: ¡sos Cristo! ¿Sos Cristo? ¡Sos Cristo! Ah, a un vecino. ¡Sos Cristo! Pero decía todo junto. Me acordé de ella. Bueno. Este, Bueno, era un chiste. Supongo. ¿Por qué? No, que yo no sopa de Cristo no tenés nada. Bueno, hay que ver si Cristo es. Yo estoy rumbo de la santidad, eso es. No, pero esa cuestión de, bueno, un punto de alivio del encuentro con algo que es una verdad, pero no una verdad, ¿no? Con justamente algunos compañeros que compartimos un grupo de chat, ponía que todos somos embaucados, y en ese punto, desembaucarse, salirse y poderse encontrar con esa verdad, creo que genera un cierto punto de alivio y de hacer algo con eso. Eh, este desamparo permite una forma también de tomar un contacto diferente, pero esto menos ilusorio, ¿no? Todos sabemos que no se me ocurre nada más embromado que la ilusión de encontrarte en ese momento en que en realidad estás solo. Me viene ahora en la memoria, hay un moribundo que despachó a su analista, joven analista en aquel momento, pero
diciendo que usted no entiende nada, ¿sí? Porque lo quería interpretar más. El tipo estaba en ese momento de soledad. Eh, Creo que en el final del análisis lo que sí hay es esta particularidad de cada uno en el encuentro con esto que pudo producir el deseo. Y eso a mí se me ocurre que, eh, y bueno, lo puedo decir, después de todo me presentaron como ahí, lo puedo decir, hay un efecto de una cierta alegría, voy a decir, felicidad, ¿sí? De un cierto bien, por eso dije, hay un bien que se recibe a cambio, que es, eh, y también voy a hablar de mi análisis, y te puedes dar cuenta de eso, que en algún momento, habiendo dado ya unas cuantas vueltas, en algún momento dije, estas tres últimas consecuencias, ahora leyendo este seminario, me doy cuenta que en ese momento yo ya estaba sosteniendo un deseo de fin de análisis, ¿sí? Que llegó y fue propicio de otras cosas. Eh, yo dije que cambié todo el texto, y es cierto, porque hoy en un encuentro con colegas con quien tengo un fuerte lazo de trabajo, de transferencia muy intenso y a quien quiero y lo admiro mucho, me decía, bueno, este encuentro tiene un nombre. Yo estaba hablando, me conté algunas cosas, y de hecho conté en este encuentro de esta noche, y dice, bueno, este encuentro no había entonces tuvo un título, era una ética del deseo. Entonces me ocurrió que era una buena forma de nombrar esto. Eso no me deja ni más ni menos solo. Eh, pero me deja ese punto de responsable, ¿sí? Y desde allí poder establecer lazos. Yo no puedo establecer lazos si no primero me cuenta que estoy solo. ¿Se entendió? Eso último, desde el lugar de la soledad establecer lazos, si no, pues somos un aglutinamiento que podemos pasar la barra, igual. No sé si lo pueden. Excelente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a los dos este, por su presentación. Muy interesante. De esto último que planteaba Salva respecto de la soledad y el desamparo y esa cuestión, eh, a mí me parece que también hay algo de desamparo al reconocer que hay otros que hacen falta. Así que ahí también hay una cuestión. Parece, ¿no? Entonces me parece que el desamparo no es la soledad. Me parece que el desamparo y la soledad son dos cosas diferentes. Este, el desamparo en relación a lo pulsional y cómo se hace en relación a la demanda, ¿no? Me parece que ahí es donde está la diferencia, me parece. Eh, por eso me parece que tampoco se trata de reivindicar la soledad, o sea, no es un estoicismo, no es soportar algo este, hasta que no se pueda más. Este, bien, por un lado eso. Por otro lado, algo de tu presentación me hacía pensar, algo que le escuché decir a alguien, no me acuerdo quién, que dijo, bueno, pero entonces el deseo del analista es inédito, ¿no? Respecto a que se produce eso, recuerdo. Yo me quedé pensando en eso, o sea, el deseo del analista es inédito, ¿y en qué sentido? ¿En qué sentido la relación al deseo que se produce en un análisis es inédita? Y después de tu presentación, Celia, tiene muchas cosas para comentar, así que espero que puedas dar ese seminario o escribir ese libro, porque así lo puedes leer con más atención, se lo puedo comentar con más detenimiento y me gustaría poder hacerlo. Tanto que compartimos, te escuchas muchas veces hablar sobre este, y, y cada vez está bueno escuchar hablar. Y me parece que quien logres eso, pues, está bueno. Que tiene que ver, me parece, con eso que dijiste, con eso mismo. Y
Claro, el deseo, digamos, en Antígona me parece que tiene que ver con no, o el deseo que propone, digamos, ahí Lacan, yo también lo interpreto en el sentido que, o sea, no conformarse con los bienes, ¿no? O sea, Antígona no se conforma con casarse con el hijo de Creonte, que luego podría haber hecho, tener una vida un poco más cómoda, sino que lleva, ¿no? Hasta donde puede la denuncia de lo que ella consideraba que era injusto y de lo que consideraba era una tiranía de Cristo, ¿no? Hay una observación también que hace Elizabeth Bournet, que a mí me llamó la atención, que dice que con Antígona termina pareciendo más humano el verdugo Creonte que Antígona misma. Quería preguntarte qué pensabas sobre la observación. Bueno, está bueno, gracias por tu comentario. Eh, Creo que, por ser humilde nada más, hace tiempo era un poquito diferente y decía que yo ya me había jurado prometer y no cumplir. Cuando prometía, cumplía. Ahora no tengo tanta seguridad de que lo que prometo lo cumpla. Pero bueno, eso me hace más humana, ¿verdad? Bueno, y ya todo esto me olvidé. Que era lo de Rudinesco. Claro, Creonte es el político actual. ¿Qué nos dicen nuestros políticos? No quiero hacer campaña electoral, muchísimo menos en estas fechas que estamos todos ahí complicados, pero nos prometen el bien común. Y Creonte en realidad no es un tirano hijo de puta que, eh, eh, que pretende una tiranía. En realidad Creonte es un tipo que quiere obedecer ciertas reglas que no son las reglas de Antígona. Porque más allá si es de la dique o no la dique, si es la justicia divina, qué sé yo, lo que Antígona reclama es también una posición política. Eh, si bien es verdad que por momentos Creonte parece más humano y llora desesperado cuando se encuentra con su mujer suicidada, cuando encuentra a su hijo Hermón, que era el que se abraza a Antígona cuando la encuentra a Antígona suicidada, qué sé yo, cosa que como bien dice Lacan no sabemos cómo hizo para entrar, porque estaba en la piel, no se sabe cómo entró, pero bueno. Y Antígona la hace como una mujer, como una heroína trágica que avanza hasta el final sin medir las consecuencias y como cuasi inhumana. Sin embargo, si lo miramos desde otra perspectiva, en realidad, lo que Antígona reivindica es justamente no quedar al servicio de los bienes, porque es ridículo la felicidad de todos, es imposible, no hay una promesa de felicidad. Vos lo traías en tu trabajo, Álvaro, no es eso. El bien común, sí, claro, pero también hay un límite que tiene que ver con el de cada uno. Y ahí, cuando ella dice de obedecer las leyes, ni siquiera creo que ella quiera obedecer, es una lectura mía ahora, quiera obedecer las leyes de Zeus o del Olimpo, de los dioses, o la Nike, sino darle la dignidad a su hermano, perdida por el decreto de Creón. Porque ahí recordarán cómo fue, los hermanos se pelean porque supuestamente le tocaba a Eteocles y luego a Polinice, pero en el turnarse en el poder, pero resulta que el otro no quería dárselo, ella estaba vaticinado por Edipo, pero efectivamente, si uno piensa que la tragedia es aquello que pudo ser evitado, eh, si Creonte hubiera podido tener alguna condescendencia respecto de, o si Antígona hubiera podido plantear las cosas de otra manera, yo qué sé, eso es contrafáctico. Lo importante es la emoción que puede provocar todo esto, en el punto en donde Antígona no pretende los honores que se le pueden hacer, ni rescata la visión de héroe de su hermano, no es por ese lado, es simplemente para que su hermano tenga sepultura con lo que eso significaba en ese momento en la antigua Grecia.
Sí, sí, sí. No tengo ni idea, no me acuerdo de nada de lo que preguntaste, pero bueno. No, pero era sobre el desamparo y la soledad, una parte de eso. Claro, o sea, era la siguiente observación en relación a Eso es lo mismo. que el desamparo y la soledad no son lo mismo y que también parte del digamos, de poder reconocer el desamparo, reafirmar eso que vos dijiste, posibilita una relación diferente a los otros, porque es lo que los otros, digamos, hacen falta ahí. Estaba la respuesta que intenté darle al compañero, ¿tu nombre? Enrique. Gracias. Y una cosa más, porque claro, es... Porque, Ahí tenés micrófono. porque como un análisis lo que posibilita, digamos, también es reconocer cómo es esa extimidad que se tiene respecto de uno mismo. Esa extimidad que se tiene respecto de uno mismo es lo que posibilita construir el lazo con el otro desde una posición diferente. Decía que intenté, en la respuesta que le di a Enrique, decir, pues justamente desde ese lugar de que se puede hacer, lo diría así, se me ocurre provisoriamente, un buen lazo. Si no, decía, bueno, podemos ser un aglutinamiento, una congregación de, ¿sí? Bueno, de buenos amigos, y está así, el respeto y el afecto por el pequeño otro, pero hay una diferencia importante eh, y sí, la soledad seguramente es en ese punto es diferente. No obstante lo cual se tocan en un punto en que se tocan, que es este aspecto de falta de protección. ¿Sí? El desamparado es un desprotegido. El solo también. ¿Sí? En ese punto me refería, por eso cité a Idea Villarino en nada y la asociación con esto de Jesús Cristo, que, que dice que se refiere al Padre de Jesús, quiera, y le dice, ¿por qué no se abandonaron? ¿No? Entonces, se siente protegido, se siente abandonado, se siente solo. La pasión de Cristo. El patos, justamente, claro que sí, causa un minuto. Eso, una cosa, eso es una parte. Y una cosa que es un comentario que quiero agregar, no sé, había otra parte, no la pregunta. Lo inédito del deseo del analista, como algo que se produce en un análisis, a partir de eso que vos dijiste. Pero ¿cómo entender lo de inédito? ¿Cómo es? Yo dije, porque yo en algún momento hablé de inefable. Sí, vos no lo dijiste. No digo inefable, pero Yo que había escuchado. Porque me parece que reafirma esta idea de que eso es algo que se produce en un análisis. O sea, no es que alguien viene a decir quiero ser analista, sino que es un efecto del análisis lo que puede llegar como producir ese. En ese chat del que hoy participé, iba a poner incluso, había que dedicar a esa cuestión de querer ser analista. Bueno, eso no es un deseo. ¿Sí? Eso es una cuestión de impostación, no es otra cosa. Entonces, el deseo se va construyendo por otro lado, y hay algo de lo inédito, que ahora sí lo entiendo, y estoy de acuerdo, como construcción, como producción de un análisis, no como un descubrimiento, me encontré con, este era mi deseo. No lo entiendo, sí, sí. Más allá de que uno puede ir, va armando va armando el puzzle con las piezas va armando el juego con las cartas que una cosa un comentario que no quiero dejar pasar, porque me estuvo llamando la atención, ¿cuántas veces dijimos entre Cel y yo, que no nos pusimos de acuerdo, apareció el término de dignidad? ¿Sí? Se habló de dignidad. Y que era algo que en el otro texto que yo había escrito, en el anterior, el que fue cancelé, no, perdón, retiro esa palabra, el que le di de baja, tengo el remate de un discurso acá, que está leído el 5 de mayo de 1939, con el cual Joseph Beck, que era el canciller de Polonia, o sea que
Los que saben un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial saben que Polonia, unos pocos meses después, fue invadida por los nazis, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se la veían venir y dice la paz. En el lugar donde dice la paz podemos poner otras expresiones, otros valores, ¿sí? Pero dice la paz es un bien precioso y deseable. Ya hablaba de deseo, ¿no? Bueno, nuestra generación ensangrentada en las guerras de la Primera Guerra Mundial, sin duda merece la paz. La paz, al igual que casi todas las cosas del mundo, tiene su precio, alto pero mensurado. Nosotros en Polonia no conocemos el concepto de la paz, insisto, podemos poner incluso libertad, a cualquier precio. Solo hay una cosa en la vida de los hombres, las naciones y países que no lo tienen. Esa cosa es la dignidad. Decía que algo viene a cambio, ¿sí? Y si lo que me viene a cambio es la dignidad, y esto también te puedo asegurar que no lo saco de ningún texto, lo encontré en la CANSI, que habla en algún momento en este seminario de dignidad, creo que lo dice, bueno, y acá me lo encontré con sorpresa de Celia, y lo tenía preparado. Eso es algo que también viene a cambio, que trae alivio y que trae un cierto bien, un cierto bienestar. Sentirse digno, saberse digno. ¿Sí? Desamparo, bueno, sí, no estaba bueno estar desamparado, de encontrarse con el deterioro del poder, lo digno, ¿cuánto vale? Sí, justamente me hicieron pensar en la clase 1 del seminario de la ética, que arranca hablando justamente, estoy de acuerdo con algo de los 3 registros, y empieza a hablar del malestar en la cultura, el malestar en la cultura. Arranca hablando de que es el texto importante, ¿no? Empieza a hablar del super yo, la moral, y ahí habla como me hiciste pensar también en la dimensión simbólica, imaginaria del deseo en relación. Pero después termina diciendo que el psicoanálisis brinda una posibilidad de lo real. Me hiciste pensar, yo no lo había pensado, la cuestión real del síntoma activo, como una dignidad, ahora que lo dice, que quizás quedó sola Antígona en eso. Me parece que el análisis da la posibilidad de reconocer ese deseo de reconocimiento, dice la dice. Incluso habla de la moral como una ficción, cita Jacobs, como una ficción y la posibilidad de, y habla históricamente de la historia de la moral, habla de Aristóteles y todo, y la posibilidad de un real, y me parece inició pensar en la cuestión del real, y cómo reconocer eso en el sujeto, darle dignidad a eso. ¿No? Sí, buenísimo eso porque me hizo pensar que Lacan habla de deseo de reconocimiento y reconocimiento de deseo. Y por el otro lado te diría que lo real de nada carece, como dice Isidoro Beck, y que lo real quedaba en pasado enfrente de mi consultorio. Así se llamaba la granjita, enfrente. Ustedes saben, el colmo de un analista es vivir enfrente, que veía a Rebeca, la dueña de lo real, allí todo el tiempo, con lo cual, y no carecía de nada. Les puedo asegurar que esa granjita tenía todo. Como dice Isidoro, que no creo que haya estado en la granjita, tenía todo. Y además, hinchas de Peñarol. Hola, buenas noches para todos, para todas. Voy a hablar. Porque hace muchas veces que me ha pasado el mensaje que he querido hablar, porque escribo cosas, muchas veces escucho y después no me animo, así que hoy quiero leerlo lo que escribí, porque no sé si voy a poder organizar bien si lo leo. Lee más cerca, por favor. ¿No se escucha? Yo estoy solo. Bueno, decía que voy a animarme a hablar un poco eso. Y también, escuchándolos, pensaba que a veces el desamparo
es que te miren o que te escuchen también. Y escribí esto como para organizar un poco las ideas. Me quedé pensando en que Heidegger dice en su obra El origen de la obra de arte que el artista y la obra son, y subraya ese son con cursiva, y me hace pensar que el sujeto y el deseo son, y pondría ahí también, me apropiaría de ese estilo analógico, pondría eso también, ese son del sujeto y del deseo en cursiva, mientras que las cosas duran o no duran, y el duro deseo de durar es el desamparo de que vamos a morir y que eso nos hace, y que de eso no sabemos que no hay representación posible. Para no ser cosa y durar o no, mejor deseo, y con él, como diría Heidegger, hago mucho. Y un análisis va hacia eso, pensaba, hacia la cosa, pero no hacia la cosa, como la mano de la cosa, de un bien. Y por eso ella se anima a hablar y actúa. Y pensaba en un análisis o en un fin de análisis como el duro deseo de no ser cosa. Y también una vez tuve un sueño, soñaba que era Antígona y estaba en el teatro y no podía hablar. Y me acordé de eso, por eso me animé a hablar. Gracias. Puedes despertar, puedes hablar. Dice Freud, bueno, estaba un freudiano, y si quieres vivir bien, prepárate para la muerte. No sé, se me ocurre decirte eso como toda respuesta. Podría agregar cosas, pero sería florícolas, ¿sí? Creo que sí, que hay algunas cosas sí, muy compartibles. De hecho, en algún momento yo dije, hay una pregunta, yo mismo decía, ¿por qué escribo estas cosas? Yo así, después me las preguntan y no sé qué decir. Pero dice, ¿qué de sujeto si muere el deseo, si no está el deseo? ¿No? Está por ahí escrito. Porque, bueno, como dije, este texto, bueno, esto que presenté, que no llega a ser un texto formalizado, es un poco un carne viva, casi performático, fueron cosas que estuve pensando. Por supuesto, había leído, no está sacado de la mente, de nada. Estaba hablando del texto que había escrito y surgió otro. Pero sí, me parece que sí. Por ejemplo, eso de el deseo de no ser cosa, ¿sí? Es un punto bien interesante. El deseo de hablar. Y bueno, pero en fin, lo del principio. Sí, vamos a morir. Aunque no nos lo creamos mucho, eh, pero bueno, saberlo nos permite posiblemente, nos da la posibilidad de una vida mejor, actualizada. Mientras leía el trabajo, no podía evitar recordar a alguien que es un gran amor para mí, que es Woody Allen. No se asusten, que es Woody Allen. En aquella película, que no me acuerdo cómo se llamaba, que hay un coro, si alguien se acuerda del nombre, ¿cómo se llamaba esa película en donde aparece el coro? Porque acá hay una dimensión también cómica en Antígona, con toda la tragedia. Voy a seguir por la línea que tomó Álvaro. En el único momento en el cual Antígona se queja y llora frente a esa cosa determinada que tenía, cuando aparece la queja, es al final cuando efectivamente sabe que va a morir. Y ahí aparece
no sé si un lamento, pero sí como un dolor de distinta estofa a esa certeza que ella tenía. Y eso me llevaba a pensar en esto de la tragedia de Antígona, en donde hay algo también irrisorio que Lacan lo subraya, y es el lugar del mensajero. La aparición del mensajero, que es el que cuenta la acción de lo que va a pasar, de lo que, es como cuasi de risa en un sentido, frente a la furia de Creonte, del coro, cuando aparece este mensajero. Y en esta película de Woody Allen es una genialidad como está hecha, porque hay un coro que va relatando todas las peripecias que le van a pasar a Woody Allen, que es el Poderosa Afrodita. poderosa Afrodita. Es bellísima esa película. Bueno, muchas películas. Mira Sorbino. Sí, exactamente. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, si no, vamos. Yo tengo un comentario. ¿Querés? Yo tengo un comentario. Bueno, Me, como el otro día me hice gracioso y hablé del héroe cómico, después me encontré con que me conocía, hasta que me acordé de Lelutier y de todo el devenir de un personaje. Si no lo conocen, se lo recomiendo, búsquelo, está en YouTube. Don Rodrigo Díaz de Carrera, no sé si lo conocen, el conquistador América, se va conquistando América. Sí. ¿Sí? ¿Te acordás? Eso es un héroe. O sea, quién más comprometido y quién más sostiene su deseo que Rodrigo Díaz? ¿No? Que va fundando ciudades que ya están fundadas. Días de carrera. Sí, que es hijo del Domingo Díaz de Carrera. Sí. Ah, muy gracioso estar en el Lutier. ¿Eh? Sí, le pasan cosas increíbles, como por ejemplo, bueno, eso, fue una ciudad que ya estaba fundada, o cuando dice, fuimos atacados con absoluto éxito. Sí, es maravilloso. Se lo recomiendo para pasar un buen rato y ver que puede haber alguien sosteniendo el deseo y que termina bien, porque terminan cantando salsa y cumbia todos juntos. Este, y que en definitiva alguna vez me imaginé que hubiera sido Hamlet hecho por Lelutier, ¿no? Y, bueno, no sé, pero ¿Quién? El príncipe de Dinamarca bailando cumbia, dice vos. Reggaetón, Pero reggaetón. el origen de Lelutier, después decir Hamlet, porque el origen de Lelutier fueron capos cómicos nuestros, reconocidos por ellos, que hacían las noches cultas. exactamente, las redondos de esa gente. Ahí está. Perdón. Yo tengo un comentario. ¿Vieron que les dije comer el libro? ¿Qué les parece si vamos a armoniar comida? bueno. No, y